Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos otra semana más a este espacio dedicado a las matemáticas, a De Cero a Aleph, en el que saludamos como siempre a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Amelia. Hoy nos vas a hablar de Paul Richard Halmos, un matemático judío húngaro americano muy reciente, falleció hace escasos 12 años. Y bueno, cuéntanos más sobre sus trabajos, sobre su figura y su obra. Bueno, pues Paul Halmos destaca desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del investigador y desde el punto de vista del matemático que quiere transmitir matemáticas a otras personas. En particular, escribe una serie de artículos, de libros sobre cómo trabajar el tema de transmisión de las matemáticas, tanto de manera escrita como de manera oral, como a la hora de dar clases. Pero bueno, él por supuesto empieza siendo un niño que nace en 1916 en Budapest, en Hungría, y durante su infancia Halmos lamentablemente va a pasar poco tiempo con sus padres. Su madre va a morir cuando solamente tiene 6 meses y su padre decide emigrar a Estados Unidos cuando él tiene 8 años, dejándolo a él y a sus 2 hermanos mayores a cargo de un médico que era colega suyo, que también se va a hacer responsable de la consulta que tiene en Budapest, siendo el padre de Halmos médico. Bueno, pues Paul había entrado al colegio en 1922 y va a estar destacando desde muy joven en matemáticas. Y cuando llega a 1929, su padre se naturaliza americano y consigue traer a sus hijos consigo a Chicago, el cual había sido siempre el objetivo, abandonar Europa por miedo a lo que pudiera pasar. Bueno, Paul era muy joven cuando llega, pero era alto, parecía mayor de lo que era, así que cuando llega a Chicago le echa descaro y consigue convencer a los directores del colegio al que iba a asistir de que en realidad estaba en el último año de instituto, cuando realmente le faltaban todavía 4 años para graduarse. Pero bueno, él fue lo suficientemente inteligente como para ponerse al día por su cuenta y acaba el instituto con solamente 15 años. Por medio de una jugada similar, se consigue enrolar en la Facultad de Química de la Universidad de Illinois para estudiar Ingeniería Química, de nuevo tan solo 15 años. Su época de universidad va a estar caracterizada por cambios constantes. Por una parte, tras un año en Ingeniería Química, se enrola en Filosofía y Matemáticas, dándole más peso, de hecho, a la filosofía. Y consigue acabar la universidad para 1934. Estos son 3 años en vez de 4, con 18 años. Y comienza los estudios de posgrado. A partir de 1935 empieza a interesarse solamente por matemáticas. Primero en álgebra, y de hecho le encarga a la universidad que imparta un curso de álgebra para principiantes, y posteriormente el análisis. El doctorado lo va a obtener en 1938 con una tesis titulada Invariantes en ciertas transformaciones estocásticas, la teoría matemática de sistemas de apuestas. Principalmente va a tratar sobre teoría de la medida en probabilidad. Y en 1939 consigue un trabajo en el Reed College en Oregón, que va a abandonar solo unos cuantos meses después para irse a trabajar al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Pero no porque lo hubieran invitado, sino porque, como el propio Halmos contaba, un amigo suyo, Warren Ambrose, había sido elegido para una beca en el Instituto de Estudios Avanzados. Y a Halmos le dio envidia sana, así que dimite de su puesto, le pide dinero a su padre, que podía permitírselo porque su consulta era de éxito, y decide irse a Princeton. Se hace miembro del Instituto de Estudios Avanzados, aún sin contar con ningún tipo de sueldo o de beca. Estos van a llegar tras 6 meses de estar allí trabajando. Bueno, durante su época en el Instituto de Estudios Avanzados va a ser asistente de von Neumann, que acabaría siendo una importante influencia en la carrera de Halmos, ya que le inspiraría para escribir el primero de una serie de exitosos libros de texto que le traerían tanto fama como prestigio dentro de la comunidad matemática. El primero de estos libros va a ser Espacios vectoriales de dimensión finita. Halmos va a dejar el Instituto de Estudios Avanzados para ocupar un puesto de profesor en la Universidad de Siracusa, en Nueva York. Allí va a tomar parte en los esfuerzos de guerra dando clase a soldados pertenecientes al programa de entrenamiento especial de la Armada. Y en 1946 acepta un puesto en la Universidad de Chicago, a donde se va a mudar con su esposa, que también era matemática. Particularmente trabaja en lógica y fundamentos de las matemáticas. Unos años después, en 1950, va a escribir Teoría de la medida, el segundo de esta serie de libros.
La teoría de la medida es una rama del análisis que va a tratar sigma-álgebras, medidas, funciones medibles e integrales. Una medida es una función que le va a asignar a los objetos de un conjunto un valor numérico no nulo mayor que 0, que puede interpretarse como un área, un volumen, una longitud o una probabilidad. No todos los conjuntos van a ser medibles, aunque los ejemplos no son fácilmente encontrables o más bien no son fácilmente visualizables, porque prácticamente todo lo que nos rodea en la vida cotidiana sí que es medible. La teoría de la medida es fundamental tanto en análisis como en geometría y en probabilidad. Bueno, un año después de este libro, en 1951, Halmos escribe Introducción a espacios de Hilbert y Teoría de multiplicidad espectral. En 1956 escribe Conferencias en teoría ergódica. En el 59, Entropía en teoría ergódica. En 1962, Teoría de conjuntos intuitivas y álgebra lógica. Y en 1967 va a escribir un libro sobre un problema de espacios de Hilbert. Por último, ya en 1974 acaba esta saga de libros con conferencias en álgebra booleana. Para que nos hagamos una idea, la teoría ergódica lo que se dedica es al estudio del comportamiento promedio a largo plazo de sistemas dinámicos, es decir, de sistemas que evolucionan con el tiempo. Teoría de conjuntos y álgebra lógica ya nos suenan, y el álgebra booleana es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas. En este entorno, el álgebra booleana lo que trata es de simplificar problemas lógicos mediante procedimientos matemáticos que nos llevan a dos estados, a verdadero o a falso. Así llegamos a trabajar sencillamente con 0, 1 y un operador binario que se define entre ellos. Nosotros suministramos cierta información y el proceso tiene que devolvernos una salida única. Bien, pues el libro de Halmos lo que consiste es en una introducción completa y detallada sobre la teoría de álgebra booleana, dirigida especialmente a estudiantes de grado de matemáticas y grados asociados. Es más, la importancia de los libros de Halmos va a ser precisamente esa, que va a estar dirigida a estudiantes noveles y que va a caracterizarse por una minuciosidad y un detallismo bastante grande, que los va a hacer ideales para aquellos que están empezando a estudiar por primera vez un tema concreto, para aquellos que quieren profundizar también y aquellos que necesitan una puesta al día, podríamos decir. ¿Tú utilizas, Amelia, alguno de sus libros para enseñar a tus alumnos? Pues lamentablemente no, porque los míos necesitan un nivel un poco más bajito, pero desde luego el de espacios vectoriales de dimensión finita sí lo he utilizado. Muy bien. Bueno, muchos de sus libros van a ser además las primeras presentaciones sistemáticas de sus temas en lengua inglesa. El estilo de escritura de Halmos va a ser y sigue siendo impecable, cosa que se aprecia no solamente en sus manuales, sino también en las charlas y conferencias que va a dar, así como en los artículos que fue publicando a lo largo de los años. Halmos había estado trabajando en Chicago, tomando parte, por ejemplo, en la reunión de análisis funcional como ponente en 1955. Y de hecho él va a quedarse en Chicago hasta 1961, cuando se traslada a la Universidad de Michigan. Va a estar allí hasta el curso 1968-69, cuando decide cambiarse y ser catedrático de la Universidad de Hawái, tras lo cual acepta un puesto en la Universidad de Indiana, donde va a permanecer hasta 1985. Allí en Indiana va a organizar un seminario de matemáticas conocido actualmente como Seminario de Análisis Funcional de Extramuros de Wabash. Wabash es una ciudad de Indiana, entonces la idea era que los matemáticos que estuvieran cerca pudieran todos ponerse en contacto. Bueno, con respecto a los estudios teóricos de Halmos, no va a ser solamente análisis y teoría ergódica, como hemos comentado, sino también estadística y probabilidad y teoría de operadores, que va a acabar suponiendo el grueso de su trabajo. En particular va a tratar el problema del subespacio invariante, que aún está parcialmente sin resolver y que Halmos va a plantear para un caso especial, para el caso de polinomios, que después él va a resolver. Por fin, en 1985 se va a trasladar a la Universidad de Santa Clara, en California, y este va a ser ya su último destino. Decide trasladarse allí porque está buscando un tiempo atmosférico más benévolo. Coincidiendo además con su traslado, va a abandonar su puesto como editor de la revista American Mathematical Monthly, que él había mantenido entre 1981 y 1985. Sería uno de los varios trabajos editoriales que va a llevar a cabo. Bueno, él va a permanecer en Santa Clara y va a acabar jubilándose allí,
y lamentablemente muere en Los Gatos, en California, en 2006, como has comentado, hace relativamente poco. Bueno, durante toda su carrera, Halmos va a recibir numerosos reconocimientos, de entre los cuales a mí me gustaría destacar el premio Steele en 1983 por su calidad como expositor, así como el premio al profesor distinguido en 1994, el premio Chauvenet en 1947, que es el más prestigioso dentro de la escritura expositiva, el premio Polio en 1983 y 2 veces el premio Lester R. Ford. En efecto, Halmos va a estar considerado como uno de los más brillantes escritores sobre cómo comunicar matemáticas. Podemos destacar textos suyos como el libro Cómo escribir matemáticas, de 1970, Cómo contar matemáticas, de 1974, El problema de aprender a enseñar, de 1975, entre otros, en los cuales va a defender que la enseñanza debe ser a través de problemas. De hecho, él mismo decía que el corazón de las matemáticas van a ser los problemas. Y también la necesidad de pulir las presentaciones habladas hasta que tuvieran un cierto ritmo propio, para que fueran atrayentes. De hecho, alguna vez él dijo que desde su punto de vista la gente no sabía lo que eran las matemáticas cuando hablaban con él, y que él se sentía a veces como si fuera un misionero, tratando de hacer conversos dentro de su oyente, y de que aquellos que lo escucharan supieran un poquito más de matemáticas al final que al principio. Y bueno, una última cosa que me gustaría añadir es que su generosidad, fue bastante generoso hacia la comunidad matemática. En 2002 va a donar $4 millones para la reconstrucción del centro de conferencias de la Asociación Americana de Matemáticas que hay en Washington, en DC, Washington DC. Bueno, pues Amelia es nuestra Paul Richard Halmos, aquí en Radio Sefarad, que trata de que con otro lenguaje más cercano aprendamos un poco más sobre matemáticas, también sobre judaísmo, en este caso de este judío húngaro-americano que se encargó de divulgar las matemáticas de esa manera, ¿no? Tan digamos fácil o más sencilla al menos para comprenderla desde el punto de vista del estudiante. Pues sí, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias como siempre, Amelia, por estar aquí con nosotros en Radio Sefarad, y hasta la próxima. Hasta la próxima.